Muy buenas noches. A continuación, para dar inicio a esta exposición, quisiera presentar al expositor que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Francisco Ruiz Espinosa, es psicólogo de la Universidad de los Andes, especializado en terapias de tercera generación. Cuenta con un máster en terapias contextuales por el Madrid Institute of Contextual Psychology, así como diplomados en psicología clínica adulto, terapia de aceptación y compromiso y modelos de terapias de tercera generación. Además, cuenta con formación específica en psicoterapia analítico-funcional y entrenamiento en terapia MDR para trauma complejo y disociación. Trabajó en consulta particular con jóvenes y adultos y en centros como Policlínico El Salto, el Regesam y CEPE. Ha desarrollado psicoterapia individual presencial y online, talleres grupales, evaluaciones de personalidad y apoyo familiar. Actualmente es profesor de diplomado en el Instituto Jacques Stolla, donde se encarga de diseñar e impartir clases, crear material pedagógico y evaluar y realizar supervisión clínica. Dicho esto, le damos el paso a Francisco para que inicie con su presentación. Muchas gracias. Ya. En este seminario vamos a entender cómo la terapia de aceptación y compromiso conceptualiza el trauma y conocer las primeras estrategias de flexibilidad psicológica con las que se empieza a trabajar. Y quiero partir con una afirmación que va a ordenar todo lo demás. Desde esta perspectiva, el problema clínico central del trauma no es el recuerdo traumático, es la relación rígida que la persona establece con la experiencia interna que ese recuerdo genera. Sostengan esa idea porque vamos a ir construyéndola paso a paso. Ya, empecemos con algo que ustedes puede que vean todos los días, o sea, no todos los días, pero harto en la clínica, que es que el trauma rara vez llega a la consulta diciendo, hola, soy trauma. ¿Ya? La palabra acá griega de trauma significa herida y estas heridas del alma, ¿ya? Pueden impactar todas las áreas de la vida. Visiones del mundo destrozadas, un sentido del yo fracturado, pérdida de confianza, de seguridad, de significado. Pero clínicamente lo que llega a consulta suele ser otra cosa. Un evento traumático es aquel que implica un grado significativo de daño físico o psicológico, real o amenazado, hacia uno mismo o hacia otros. Desde un aborto espontáneo hasta un asesinato, divorcio, muerte, desastre, violencia, violación, accidentes, enfermedades y sus tratamientos, etc. También los incidentes que la persona instiga, que no logra prevenir o presencia acciones que violan su propio código moral. Y un trastorno relacionado con trauma implica tres cosas. Primero, la experiencia directa o indirecta de estos eventos, reacciones emocionales, cognitivas y fisiológicas perturbadoras frente a esa experiencia y la incapacidad de poder afrontar eficazmente las propias reacciones. Bajo ese paraguas, cabe muchísimo más que el trastorno de estrés postraumático. También hay problemas con alcohol y drogas, dificultades de pareja, depresión, trastornos de ansiedad, trastornos de personalidad, trastornos del sueño, daño moral, daño crónico, problemas sexuales, agresión, autolesiones, duelo, impulsividad, etcétera. De hecho, un diagnóstico claro de trastorno de estrés postraumático es raro en comparación con las muchas otras presentaciones del trauma. Estas son las máscaras, ¿ya? Las presentaciones que ocultan la historia traumática que la sostiene, dejándola enterrada y olvidada. La persona consulta por consumo, por su insomnio, por sus peleas de pareja, y la historia de trauma ni siquiera aparece en el motivo de consulta. Ahora bien, sea simple o complejo el trauma, desde TFACT, Trauma Fact, que es el enfoque en el que nos vamos a centrar hoy día, enfoque que propone Russ Harris, siempre involucra tres corrientes de síntomas que fluyen continuamente una dentro de otra.
Primero, la reexperimentación de los eventos traumáticos, ¿ya? Puede ser en forma de pesadilla, de flashbacks, de rumiación, de pensamientos y emociones intrusivas. La segunda, que son los extremos de hiperactivación o hipoactivación. Con los pacientes acá vamos a hablar de modo de lucha o de huida, que puede incluir rabia, irritabilidad, miedo, hipervigilancia, problemas de sueño y de concentración, y del modo de congelamiento o colapso, que sería la inmovilización, el apagado del cuerpo, lo cual trae apatía, letargo, desconexión, embotamiento emocional y perdón, y estado disociativo. Y la tercera corriente sería la inflexibilidad psicológica. Y en la tercera me quiero detener acá, porque es justamente la clave dentro de lo que es este FACT. ¿Qué tienen en común la persona que consume todas las noches, la que se aísla de sus amigos, la que complace a todo el mundo, la que se autolesiona o la que se pasa el día rumiando? Si miramos la topografía, nada. Pero si miramos la función de la conducta, ¿ya? Dentro de su análisis funcional, pueden ser la misma conducta funcionalmente. En el centro encontramos dos procesos. Una que es la evitación experiencial, que sería el intento continuo de evitar o de deshacerse de eventos privados no deseados. Y con eventos privados me refiero a pensamientos, emociones, sensaciones o recuerdos, incluso cuando intentar evitarlos puede producir un daño psicológico. Hay que tener claro que todos evitamos, ¿ya? Y eso es normal. Solo se vuelve blanco terapéutico cuando la evitación es rígida y excesiva o es inapropiada al punto de impedir que la vida de la persona sea significativa. Em, y el otro proceso sería la fusión cognitiva, ¿ya? Los pensamientos dominan la conciencia y las acciones de la persona, y estos dos procesos se retroalimentan. Las consecuencias negativas a largo plazo de las conductas inefectivas generan aún más pensamientos y sentimientos dolorosos que alimentan más la fusión y la evitación, y se convierte acá en un círculo vicioso crónico. Y miren lo que eso implica. La diversidad aparente de presentaciones del trauma, como la adicción, la depresión, dolor crónico, problemas relacionales, etcétera, podría leerse como variaciones de un mismo núcleo funcional, maneras rígidas de responder al dolor que dejó el trauma. Por eso, este es un modelo transdiagnóstico, con un número pequeño de procesos centrales que podemos trabajar simultáneamente: el dolor crónico, el estrés postraumático y el problema con el alcohol de un mismo paciente. Y por eso la tesis de este seminario, que el recuerdo traumático, la emoción intensa, la sensación corporal, no son en sí mismos el problema que tratamos. El problema es la relación rígida con esa experiencia interna, fusionarse con ella, organizarle la vida alrededor de evitarla, em, y las conductas inefectivas que resultan de eso. El tratamiento entonces no apunta primero al contenido del recuerdo, sino a transformar esa relación. Y eso sería la flexibilidad psicológica, y de eso se va a tratar el resto de esta presentación. Em, Acá el Exaflex leído desde el trauma. Este diagrama probablemente ya lo conocen, si es que han escuchado de ACT alguna vez. Este sería el Exaflex, que son los 6 procesos centrales de la flexibilidad psicológica, que es lo que propone alcanzar ACT en terapia. Tenemos ahí lo que es la aceptación, la difusión cognitiva, la atención al momento presente, el yo como contexto, los valores y el compromiso con la acción. Y acá también tenemos sus contraprocesos, o lo que se denomina como inexaflex, donde sería, acá está en inglés, pero es la evitación experiencial, la fusión cognitiva, el apego al futuro pasado conceptualizado, el apego al yo contenido, falta de claridad de valores y la inacción, la impulsividad o la evitación experiencial. Y antes, eh,
Una precisión conceptual importante. La flexibilidad psicológica no son seis técnicas que se aplican por separado, ¿ya? Los seis procesos que se superponen y se interrelacionan tomados como un conjunto. Acá cada proceso sostiene a los demás y todos apuntan a lo mismo, a contactar plenamente con el momento presente como un ser humano consciente y persistir o cambiar la conducta al servicio de valores elegidos. Si en la práctica tratamos la difusión, por ejemplo, como un truco suelto y la aceptación como otro, vamos a perder el modelo. Y ahora sí, recorramos cómo funcionan estos procesos en trauma. Primero, la fusión cognitiva. Partamos con su esencia, que es la literalidad del lenguaje. Fusión significa que las cogniciones dominan la conciencia o las acciones de la persona, o ambas, y la clave está en cómo se experimentan. El pensamiento fusionado no se vive como lo que es, ¿ya? Una construcción de palabras e imágenes que la mente produce, sino como aquello que dice ser, una verdad absoluta, una orden que hay que obedecer, una amenaza para la salud y el bienestar, algo importantísimo que exige toda la atención, o un consejo que hay que seguir. Cuando eso ocurre, el contenido verbal puede alcanzar un dominio casi total sobre la conducta, desplazando otras fuentes de influencia, incluida la experiencia directa de la situación que la persona tiene adelante, ¿cierto? Y en trauma, esto termina siendo devastador precisamente por los contenidos que hay en juego. Un pensamiento como fue mi culpa, luego de pasar una experiencia súper traumática, no se experimenta como un pensamiento que la mente genera, sino como un veredicto ya probado. O otro pensamiento que diga que el mundo es peligroso, no se ve como una idea sobre el mundo, sino como el mundo es. Y entonces la persona responde a lo que las palabras dicen, no a lo que la situación presente es. Y bueno, ¿con qué se fusiona típicamente una persona traumatizada? Muchas veces con el pasado, con el futuro, ¿cierto? La anticipación constante del peligro y con el autoconcepto también, con juicios sobre el mundo, como que es inseguro, que es malvado, em, sobre las demás personas también, pensamientos de tipo que no se puede confiar en nadie, y sobre las propias experiencias internas. Por ejemplo, pensamientos que digan que estos mismos pensamientos que se tienen son horribles, que son insoportables. Juicios que, tomados literalmente, alimentan la agenda de evitación que vamos a ver a continuación, con reglas como no debo dejar que nadie se acerque a mí porque me van a herir, o necesito beber para poder funcionar, y un montón de razones para que la persona no quiera cambiar. Todo esto también se combina con narrativas completas, como me pasaron estas cosas terribles, soy mercancía dañada y por eso consumo y no puedo parar porque lo necesito para aguantar. Así que la vida es una porquería y no veo que se vaya a mejorar. Entonces tenemos pasado, autoconceptos, razones, reglas, juicios, cada pieza sostenida por el mismo mecanismo, palabras que son tomadas como hechos. Segundo, la evitación experiencial. ¿Qué se evita? En primer plano, el recuerdo traumático y todo lo que lo reactiva. Imágenes intrusivas, pesadillas, emociones que interrumpen. Pero como la reexperimentación dispara todos los sistemas de amenaza del sistema nervioso, la persona termina evitando también los estados corporales que el recuerdo desata. Por eso tantos pacientes evitan el propio cuerpo, ¿ya? Especialmente la parte del pecho y el abdomen, donde las sensaciones de ansiedad se sienten con más intensidad. O las zonas asociadas a su historia de abuso o lesión también. Em, y hacia afuera evitan todo lo que funciona como un recordatorio. Lugares, personas, conversaciones, actividades, la intimidad. Las estrategias que cumplen esta función son incontables. Como les había dicho antes, un millón de conductas diferentes pueden cumplir la misma función.
Podemos incluir alcohol, drogas, apuestas, aislarse, complacer a los demás o autolesionarse, etc. Y aquí aparece la paradoja central. Cuanto más se organiza la vida alrededor de evitar el malestar, más va a dominar el malestar la vida. La evidencia lo respalda. La habitación experiencial media la relación entre eventos traumáticos y el malestar psicológico. Predice la severidad de síntomas en múltiples trastornos y en estrés postraumático se asocia con menos crecimiento, menos sentido vital y peor bienestar. Un caso límite que pueden ver seguido es que el paciente diga que no siente nada luego de una experiencia traumática. Y esa ausencia suele indicar precisamente evitación experiencial y desconexión del mundo interno. Y esto tiene un costo que conviene anticipar con el paciente. No se puede elegir selectivamente qué sentir. Así que quien logra apagar el miedo, apaga todo con él. Y eso significa alegría, el logro, el afecto, prácticamente la vitalidad en sí. Tercero, apego al futuro y pasado conceptualizado. Esto desde TEFACT se expresa en 3D. Distractibilidad, desconexión de la actividad, sería como funcionar en piloto automático, comer sin saborear, conversar sin interés, y desconexión del mundo interno. Eso sería personas que no pueden decirnos qué es lo que piensan o qué es lo que sienten. En trauma, esta última suele ser la huella del modo de apagado. Pacientes embotados que dicen sentirse muertos por dentro, vacíos, incapaces de nombrar una emoción cuando sienten algo, suelen decir que se sienten mal, y mayor desconexión, menor autoconocimiento sobre el cual se puede construir el cambio, porque si uno no conoce lo que siente, tampoco sabe a dónde quiere ir. En- pero en trauma hay algo más también. La hipervigilancia y la reexperimentación pueden entenderse como dos extremos de un mismo eje. En la hipervigilancia, la atención está secuestrada por la amenaza futura y en el flashback y la rumiación está secuestrada por el pasado. En ambos casos, la persona no está acá en el presente. Desconexión de los valores y la acción inviable. A medida que la fusión y la evitación consumen la vida, la persona queda cada vez más lejos de sus valores. Para algunos, la vida ha estado tan centrada en sobrevivir y evitar el dolor que nunca tuvieron oportunidades de reflexionar sobre qué les importa. Para otros, es la fusión con reglas rígidas la que los desconecta de sus valores y los deja con el debo o tengo que o no puedo. Y esa lejanía se suma a la acción inviable, que serían conductas que alivian a corto plazo y empeoran la vida a largo plazo, con su círculo vicioso de más dolor, más fusión, más evitación. Esa vida en pausa marca la dirección del tratamiento y el proceso que se busca restaurar es el contrario. Los valores como cualidades deseadas de conducta, cómo quieres tratarte a ti mismo, cómo quieres tratar a los demás, cómo quieres relacionarte con el mundo. Una brújula que da dirección cuando estamos perdidos. Y la acción comprometida como acción efectiva guiada por ellos, que incluye fijar metas, planificar, resolver problemas, la exposición y el aprendizaje de habilidades que finalmente logran enriquecer la vida. La idea entonces no es volver a cómo era uno antes del trauma, sino avanzar hacia lo que importa habiendo vivido esa experiencia. Y quinto, el apego al yo conceptualizado. El yo conceptualizado son todos los pensamientos, creencias e ideas que tenemos sobre quiénes somos y cómo llegamos a serlo. Y aquí una precisión importante. Tener un yo conceptualizado no es el problema, porque todos tenemos idea sobre quiénes somos. El problema es el apego, fusionarse con estas ideas y tratarlas como la verdad absoluta de lo que uno es. En trauma, esa fusión se establece con contenidos característicos.
donde lo que les pasó a las personas pasa a definir su identidad completa, como quedé irreparablemente dañado. Y eso es lo que soy ahora, alguien sin valor, indigno de amor, alguien defectuoso. Otros esquivan en un autoconcepto negativo que puede resultar amenazante, fusionándose con otro que puede resultar excesivamente positivo. Y hay además un circuito que retroalimenta todo esto. Los juicios sobre la propia experiencia interna, ¿ya? Estos pensamientos, estos sentimientos horribles que demuestran lo dañado que estoy, alimentan a su vez el autoconcepto dañado. Y el costo funcional termina siendo enorme. Mientras estas historias sobre uno mismo se miran desde dentro, en vez de ser miradas desde fuera, la persona no logra desenredarse de ellas y el cambio deliberado se vuelve mucho más difícil. ¿Cómo podemos traducir todo esto a la sesión? Russ Harris propone una herramienta simple, que sería el choice point o el punto de elección. Es un diagrama que el terapeuta dibujaría en sesión junto con el paciente en una hoja, como pueden ver acá, en donde en la parte de abajo se anotan las situaciones difíciles que la persona enfrenta y los eventos privados con los que lucha, ¿cierto? Sus emociones, sus impulsos, sus sensaciones, recuerdos y también ciertos pensamientos individuales, como por ejemplo, soy estúpido, no le importo a nadie. Todo eso siempre va abajo. Y desde acá abajo salen dos flechas divergentes. Y las flechas solo documentan conductas, que sean maneras flexibles o inflexibles de responder a lo que aparece abajo. Una flecha son los movimientos de alejamiento, la que ven ahí a la izquierda, los away moves. Lo que la persona hace cuando queda enganchada por este material de abajo, que la aleja de la vida que quiere construir. Y aquí también van las conductas encubiertas, no solamente las que son públicas, como rumiar, obsesionarse, que son cosas que la persona hace, no cosas que a la persona le pasan. La otra flecha que ven a la derecha serían los movimientos de acercamiento, o como está ahí escrito, los towards moves, que son conductas orientadas a valores. Mm, un detalle acá, el diagrama se describe desde la perspectiva del paciente, ¿ya? No desde la del terapeuta. Si la persona clasifica como acercamiento una conducta que nosotros vemos como autodestructiva, no la vamos a debatir, ¿ya? Debatir puede tensionar la alianza y puede sentirse como que estamos invalidando a la persona. La vamos a anotar como el paciente la ve y la marcamos para retomarla más adelante. Y trabajamos primero con las conductas que el paciente sí quiere cambiar. La única excepción acá serían las conductas que consideremos que sean de alto riesgo, ¿ya? Como la perdón, las conductas con riesgo suicida, las cuales se van a abordar inmediatamente. El trabajo que este diagrama propone es doble. Primero, aprender habilidades para desengancharse de lo de abajo y construir movimientos de acercamiento hacia una vida valiosa. Entonces, en un solo dibujo está el Hexaflex que acabamos de ver completo, ¿ya? Traducido a un mapa que el paciente puede entender y que reencuadra la terapia. El problema no son las emociones o las cogniciones, que es lo que va abajo, sino engancharse con ellas o intentar evitarlas y la conducta inefectiva que resulta de eso, que sería lo que va en la flecha hacia la izquierda. Ahora quiero detenerme en algo que el trabajo con trauma le exige al modelo y a nosotros como clínicos, que es entender las respuestas defensivas del cuerpo y hacer el trabajo algo seguro desde el minuto uno. Partamos con la fisiología, porque nuestros pacientes suelen interpretar sus reacciones como señales de ser débiles, de estar defectuosos o de estar locos. Si les ayudamos a darle sentido y reencuadrarlos como intentos de la mente, el cerebro y el cuerpo por mantenernos a salvo, pavimentamos el camino para la aceptación y la autocompasión.
Y idealmente desde la primera sesión. El sistema nervioso simpático nos agita y acelera, mientras que el parasimpático nos aquieta y frena. Ante una amenaza, el simpático activa el modo de lucha o huida y los músculos se tensan, el corazón y los pulmones se aceleran, aparece el miedo, la ansiedad, el pánico, la irritación, la rabia. Pero, ¿qué pasa cuando la amenaza es tan extrema que luchar o huir es inútil? ¿Ya? Por ejemplo, un niño golpeado por un adulto, acá el niño se inmoviliza, no tiene nada que hacer, no tiene a dónde huir, ni tiene cómo pelear contra él. Entonces el sistema parasimpático lo que hace es tomar el mando y activa el modo de apagado de emergencia, inmoviliza el cuerpo, baja el ritmo cardíaco, corta las funciones que no son esenciales. En las etapas tempranas, la persona queda paralizada y en las que son más extremas, las piernas fallan, la persona se desploma o incluso puede llegar a perder la conciencia. Y este sería el modo de congelamiento o colapso, que fomenta lo que es la disociación, el embotamiento, la apatía o la desesperanza. Y el punto clínico decisivo es este. Acelerarse o colapsar son respuestas automáticas involuntarias del sistema nervioso autónomo. No son fallas de voluntad. Este conocimiento es enormemente útil para pacientes que se congelaron durante, por ejemplo, un evento traumático, especialmente en agresiones o en abusos sexuales, y que se han culpado o se han sentido avergonzados o han sido avergonzados por las personas por no resistirse. Em, con una metáfora simple podemos explicarlo. Si un oso te derriba y luchar o correr solamente va a empeorar las cosas, quedarte inmóvil y en silencio, con el dolor y las emociones apagadas, es la única opción de supervivencia que queda. El sistema nervioso la ejecuta acá por ti, antes de que tú alcances a pensar. Y de ahí los dos mensajes que repetimos una y otra vez. Estas reacciones ocurren sin que sea tu culpa y son respuestas de supervivencia. Tu cuerpo, tu cerebro y tu mente están tratando de protegerte. El problema no es que haya algo malo en ti, es que tu sistema de protección está trabajando de más. La idea acá es normalizar las experiencias privadas sin patologizar. De este análisis se desprende una implicancia central del modelo. No exige revivir el trauma para empezar a trabajar. Los pacientes no tienen que hablar de su trauma, ni tienen que hacer nada. No necesitamos conocer cada detalle para ayudarles a desarrollar la flexibilidad psicológica. Algunos ni siquiera son capaces de verbalizar su historia hasta tener suficientes habilidades de difusión, de aceptación y de anclaje para poder sostener el dolor que se implica. Mientras tanto, empezamos a construir habilidades con los problemas que sí están dispuestos a discutir. Y recuerden, trabajamos acá la función de la habitación y de la fusión, no el contenido del recuerdo. Y eso se puede hacer desde hoy con el material que la persona traiga. Y cuando el paciente sí puede y quiere hablar de su trauma, nosotros vamos lento y con cautela, verificando con frecuencia la disposición. Le podemos preguntar, ¿está bien si seguimos hablando de esto? Y observamos sus reacciones con atención. Y si en algún momento la persona parece emocionalmente desbordada o extremadamente fusionada, si ocurre un flashback o si vemos conductas que sugieren disociación, nosotros detenemos la toma de la historia y pasamos a una intervención activa que le ayude a afrontar su reacción, ¿ya? Y solo cuando vuelva a estar centrada y capaz de involucrarse, nosotros continuamos. Esta misma sensibilidad se extiende a las prácticas también de atención plena. En personas que han vivido el trauma, la meditación formal puede gatillar reacciones adversas, como ansiedad, pánico o reexperimentación. No es sorprendente, ¿ya? Si alguien con inmovilidad física, desconexión social y absorción problemática en su mundo interno intenta una práctica que exige quedarse quieto, en silencio, con los ojos cerrados y el foco hacia adentro,
está en riesgo de fusión, de disociación o de reexperimentación. Por eso, al menos en las primeras sesiones, preferimos prácticas que aumenten el movimiento físico y que mantengan el compromiso social, ¿ya? Hablar con la persona durante el ejercicio y le permitan reconocer sus pensamientos y sentimientos sin perderse en ellos, con los ojos abiertos y fijos en un punto, ¿ya? Propósito que es claramente explicado. Y la invitación al ejercicio en lugar de la exigencia. Acá la seguridad antecede a cualquier técnica. Primero un encuadre seguro y después la herramienta. Ya entremos ahora a lo concreto. ¿Cómo se ven las primeras intervenciones? Y lo primero no sería una técnica, sino que son los fundamentos firmes. El encuadre. El encuadre se plantea como un trabajo en equipo acá. Le podemos decir al paciente algo como, la idea es que tú y yo trabajemos juntos como equipo para ayudarte a construir la vida que tú quieres vivir. No voy a analizarte ni a decirte cómo vivir. Esto es una colaboración. Y si algo de lo que digo o hago se interpone en que seamos un buen equipo, dímelo. Yo estoy dispuesto a cambiar lo que hago. El consentimiento informado explícito, perdón, es explícito y va más allá de lo administrativo. Nosotros explicamos el modelo antes de usarlo. Presentamos los movimientos de acercamiento y alejamiento del choice point. Presentamos también la idea de quedar enganchado, ¿ya? Los pensamientos y sentimientos difíciles cuando nos dominan y nos arrastran como un títere hacia conductas que vemos como problemáticas. Y las dos partes del trabajo, que es aprender habilidades para desengancharse, quitándole poder a ese material interno y hacer más movimientos de acercamiento, descubriendo qué es lo que le importa a la persona y actuar según eso. Y este es un enfoque activo. La idea es salir de cada sesión con algo para practicar o para experimentar. El ritmo lo dicta el paciente. Cada ejercicio es una invitación, jamás una exigencia. Le decimos, te invito a, o estarías dispuesto a, nunca una orden. Y la persona sabe desde el inicio que tiene la plena libertad para decir que no. Le podemos decir que puede que a veces te proponga cosas que te saquen de tu zona de confort. Así que quiero ser claro, no estás obligado a hacerlas. Si alguna vez propongo algo que no te convence o no quieres hacer, dímelo y lo tomaré en cuenta de inmediato. Esto es especialmente crítico en trauma complejo, donde muchas personas han sido presionadas en relaciones previas. Y acordamos además el permiso mutuo de poner pausa, de tener la sesión un momento para notar qué es lo que está pasando. Y una señal no verbal de seguridad, como el gesto de pausa con la mano, para cuando la persona quiera que nos detengamos o no pueda decirlo. Y verificamos la disposición con frecuencia. Le preguntamos, ¿sigue bien por aquí? Le preguntamos si es que quiere bajar el ritmo o tomar un descanso. Y presentamos cada ejercicio que hagamos como un experimento. Nunca sabemos con certeza qué es lo que va a pasar. Así que quitamos la presión de lograr un resultado particular con los ejercicios. Y avanzamos con pasos pequeños. Si una intervención parece demasiado exigente para ese paciente, la reducimos, la simplificamos o la cambiamos. Y cuando aparecen dudas y temores sobre la terapia, jamás las vamos a descortar, las vamos a validar. Y les decimos, bueno, esta es tu mente haciendo su trabajo, tratando de protegerte. Y vamos a explorar esos pensamientos desde la utilidad que tienen. Teniendo claro esto, veamos lo primero que se enseña en la secuencia del trabajo, que sería el dropping anchor o soltar el ancla. Y lo introducimos con una metáfora, ¿ya? Lo que la persona vive es una tormenta emocional, pensamientos girando en la cabeza, emociones azotando el cuerpo.
Cuando la tormenta nos arrastra, no podemos hacer nada efectivo, ¿ya? Si estás en un barco entrando al puerto justo cuando estalla la tormenta, quieres soltar el ancla lo antes posible, o si no, el barco va a ser arrastrado mar adentro. Pero ojo, soltar el ancla no controla la tormenta, solo mantiene el barco firme hasta que la tormenta pasa por sí sola. Y los objetivos eh, tirando el ancla son tres: quitarle el impacto a los pensamientos y sentimientos difíciles para que no te desamarreen, ayudarte a mantener el control de tus acciones y ayudarte a enfocar la atención en lo que es importante. Y la práctica de soltar el ancla sigue una fórmula de tres pasos. Eh, en inglés sería ACE, siglas de las palabras acknowledge o reconocer el mundo interno, connect o conectar con el cuerpo y engage o hacer contacto con el mundo. En sesión suena así. Imaginen que lo estoy guiando en vivo con voz calmada, con pausas de varios segundos y modelando yo mismo cada acción. Y se dice, reconoce en silencio lo que está apareciendo dentro de ti. Ponle nombre si puedes. Por ejemplo, estoy notando ansiedad o acá hay un recuerdo doloroso. Y si no puedes ponerlo en palabras, está bien. Puedes decir, acá hay algo difícil. Y al mismo tiempo, endereza la espalda, presiona los pies contra el suelo, estira los brazos y nota con curiosidad los movimientos y las sensaciones cambiantes. Y ahora nota dónde estás y qué estás haciendo. Mira alrededor y nota lo que puedes ver, los sonidos que puedes oír. Y nota que esos pensamientos y sentimientos difíciles siguen aquí y que hay un cuerpo alrededor de ellos que puedes mover y controlar, y una sala alrededor de tu cuerpo. Y tú y yo aquí, trabajando como equipo. Repetimos este ciclo unas 3 a 5 veces, cada vez más lento y con menos instrucción, para que la persona aprenda a hacerlo sola. Em, si el paciente no puede nombrar lo que siente, en la primera ronda podemos omitir el nombrar y solo reconocer que hay algo difícil presente. Si no quiere mirar su experiencia, puede reconocer también exactamente eso, que acá hay algo doloroso y no estoy listo para mirarlo todavía. Si es que está inmovilizado, empezamos por las extremidades, mover los dedos, los pies, la cabeza, que son lo más fácil de reactivar. Y evitamos decir cosas como que estás a salvo, porque puede interpretarse como un no deberías sentir miedo. En cambio, comunicamos que la ansiedad y la inseguridad son completamente entendibles dado lo que la persona ha vivido. Y ahora la distinción. El anclaje, ¿cierto? No es relajación ni es distracción. La distracción aleja la atención del malestar para reducirlo. Y eso es una forma de evitación experiencial. La relajación busca controlar cómo nos sentimos, mientras que el anclaje hace otra cosa. No busca eliminar el malestar, sino amplificar la conciencia alrededor de él. Por eso, el paso de reconocer la experiencia es irrenunciable. Muchas técnicas populares de grounding usan el cuerpo o los cinco sentidos, pero sin el reconocimiento continuo de la experiencia interna, funcionan como una distracción. Y acá los pensamientos y sentimientos siguen presentes, nombrados, con permiso de quedarse. Lo que cambia es que dejan de ocupar toda la escena. El dolor suele perder impacto y a veces eso pasa súper rápido. Y si el paciente malinterpreta eso como el propósito y usa esta práctica para controlar lo que siente, tarde o temprano nos va a decir que esto ya no le funciona. Y esa frase es nuestra señal para rectificar el objetivo de este ejercicio.
Em, lo que sigue la secuencia es el trabajo de difusión, ¿ya? Una precisión de categorías antes de entrar acá. El dropping anchor, o el soltar el ancla, es una práctica y la difusión es un proceso. No son compartimentos separados. El paso de reconocer y nombrar el anclaje ya es difusión. Y dentro del trabajo de difusión en la terapia, la progresión es explícita. Se empieza enseñando habilidades de difusión que son relativamente fáciles y se construye progresivamente hacia las que son más desafiantes. Antes de continuar cualquier técnica, lo importante acá es la actitud. Primero, lo que hacemos, como dice Russ Harris, es que bailamos en la oscuridad, empatizamos, validamos, entendemos el punto de vista del paciente mientras está fusionado, o sea, fusionado. Y solo después de haber hecho eso, nosotros guiamos a la luz, que sería de fusionar. Si nos apuramos, el intentar de fusionar va a invalidar y va a generar resistencia o puede producir aún más fusión. Y lo que hacemos es normalizar la experiencia sin descanso. Y decir que muchas personas con trauma consideran que su mente está dañada, que es el mensaje que repetimos y que no hay nada de malo en pensar así. Incluso les podemos decir que ciertos pensamientos que tienen se parecen mucho a pensamientos que nosotros a veces también tenemos. Con eso instalado, dos ejercicios simples para comenzar. Primero, el estoy teniendo el pensamiento de qué. Tomar un pensamiento que engancha, por ejemplo, si aparece el pensamiento soy débil, dejarse atrapar por el pensamiento unos segundos y después reproducirlo, pero anteponiendo una frase. En vez de decir soy débil, decir estoy teniendo el pensamiento de que soy débil. Y después noto que estoy teniendo el pensamiento de que soy débil. Al hacerlo, la mayoría siente que se despega un poco, que hay un espacio entre la persona y el pensamiento. Unas variantes útiles para hacer esto también puede ser mi mente me está diciendo que, o acá está el juicio de que. Acá está este crítico que tengo criticándome. O acá está este adivino diciéndome qué es lo que va a pasar. El segundo ejercicio, que sería nombrar el tema, que sería ponerle nombre al tema recurrente en torno al cual se agrupa el pensamiento. Por ejemplo, acá está el tema que va a que yo no valgo. Lo conozco. Y podemos pedir un número del 0 a 10 para saber qué tan enganchada quedó la persona. En sesión, todo esto se teje con 5 estrategias simples. Notice, Name, Normalize, Purpose y Workability, que sería nombrar, nombrar, normalizar, señalar el propósito protector del pensamiento y evaluar la utilidad de él. Notar, la idea sería notar la presencia de las condiciones, nombrarlas, normalizarlas, señalar el propósito protector que tienen y evaluar qué tan útiles son. Si es que le hago caso a esto, ¿me va a acercar a la vida que quiero construir o no? Nunca vamos a discutir si es que el pensamiento es verdadero o falso. Eso no se toca en este modelo. Y los pacientes suelen sorprenderse y aliviarse cuando descubren esto. Y acá una precaución de calibración. Estas técnicas se aplican primero a condiciones postraumáticas de carga baja, ¿ya? Las dudas sobre la terapia, autocríticas cotidianas, antes de tocar el material central. Primero partimos por lo que es relativamente fácil y vamos construyendo progresivamente hacia lo que es más desafiante. Em, y una advertencia final que les pido subrayar. La difusión no es un proceso de eliminar el pensamiento ni de reducir su frecuencia. Su resultado habitual es una disminución de la credibilidad del pensamiento o del apego a él. Pero esto es un efecto, no es la meta. La meta es responder con flexibilidad. Si nosotros o el paciente usamos la difusión como una forma encubierta de control para deshacernos de los pensamientos, estamos practicando difusión de una manera fusionada. Y esto es contraproducente. Reinstala la agenda de evitación con un disfraz nuevo. La misma lógica del ya no funciona que vimos en el anclaje aparecería acá.
Y bueno, cerremos ordenando la secuencia de lo que recorrimos. Primero, la seguridad, encuadre de equipo, consentimiento explícito, ritmo dictado por el paciente y la libertad de decir que no. Sobre esa base, la presencia, soltar el ancla como lo primero que se enseña para sostenerse en medio de esta tormenta, ampliando la conciencia alrededor del malestar, reconocer, conectar con el cuerpo, hacer contacto con el mundo y luego la apertura gradual, habilidades de fusión que sean relativamente fáciles, aplicadas a cogniciones de una carga baja. Con el estoy teniendo el pensamiento de, nombrar el tema, las 5 estrategias de notar, nombrar, normalizar el propósito y la utilidad, que empiezan también a aflojar la literalidad. Y en el horizonte, los valores. La dirección del tratamiento no es borrar el pasado ni volver a ser quien era antes, sino avanzar hacia la vida que a la persona le importa construir, del alejamiento al acercamiento, en el mapa del choice point. Em, y una delimitación explícita para terminar. Todo lo que vimos hoy corresponde a la fase inicial del trabajo. Desde TFAC no se hace exposición con un paciente que no pueda anclarse. Si se llevan a una sola idea, que sea la tesis con la que abrimos. El problema clínico acá no es el recuerdo, es la relación rígida con la experiencia interna que el recuerdo genera. Y la buena noticia es que esa relación puede empezar a flexibilizarse desde la primera sesión, con seguridad y sin revivir nada. Y bueno, esa sería la presentación. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Francisco por su presentación. Ha estado todo muy, muy interesante. Ahora vamos a empezar con el espacio para preguntas, así que quienes deseen hacer su consulta que tenga relación con la exposición, claro, pueden hacerla levantando la manito, así como hizo Javiera, ¿vale? Así que Javiera, te voy a dar la palabra para que hagas tu pregunta. Recuerden, son 3 cupos. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la clase, estuvo muy buena. Mi Hola. pregunta, mi pregunta es, entonces, ¿la resignificación del trauma no ayudaría como a hacer un poco más comprensible y como llevadero en este sentido el trauma? ¿La qué? Perdón. La resignificación del trauma. ¿Y a qué te refieres tú con resignificación del trauma? Me refiero como al hecho de darle otro giro, otro sentido al trauma, sino que, como tú decías anteriormente, pasa de que uno se ancla como a ese yo, diciendo, o yo era lo que era antes, o me apego a lo que soy ahora en el trauma. ¿Ya? Entonces, ir resignificando este trauma no lo haría ser un poco más llevadero en ese sentido. O sea, parte de lo que hacemos, por lo que entiendo yo, corrígeme si me equivoco, con lo que Ujú, sería resignificar ese trauma, más que nada nosotros lo que hacemos es validar cómo se está respondiendo a la experiencia traumática. Como algo que básicamente la mente está tratando de protegerse de lo que pasó y de experiencias que pueden repetir lo que le pasó a la persona. ujú, Entonces, vemos qué utilidad tiene eso también. No nos quedamos con el contenido del pensamiento. El contenido del pensamiento acá no es lo central. Porque la mente puede decir de todo, para intentar de todo. Lo importante acá es la claro, función de lo que está diciendo la mente. Y eso es lo que nosotros vamos a tratar de ver qué es. Porque la mente, al decir que te invento, estoy indefenso, puede tratar de buscar un millón de cosas diferentes. Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar de ver es qué es lo que busca la mente al decir eso. Y para saber qué es eso, tenemos que ver cómo la persona reacciona cuando la mente dice esto y si eso, como vimos en el choice point, es una away move o un towards move. claro. Entonces, básicamente lo que importaría ahí no sería el contenido de lo que pasa, sino cómo la persona reacciona a lo que la mente le está diciendo, en reexperimentando el trauma. Y si es que eso le ayuda a vivir una vida valiosa, una vida con sentido, o la aleja de eso. Ya, entiendo, entiendo. Entonces, la pregunta es ¿Y si es que te puedo hacer- ayudaría una técnica específica. La pregunta siempre va a ser depende. Si es que eso que hacemos va hacia la flecha de la derecha o ayuda a ir a la flecha de la izquierda. te puedo hacer una consulta muy breve relacionada a eso, que me quedé en la parte de cuando hablas del diagrama del punto de elección,
en las conductas que lo alejan son básicamente las conductas que nosotros vamos a trabajar para ir mejorando con el paciente. Sí, básicamente Ya, son las conductas que alejan a la persona de la vida que quiere vivir. Pero como la persona sabe ella cómo quiere vivir y nosotros no somos, vamos a ir viendo en sesión cuáles son. Porque hay ciertas conductas que nosotros podemos decir, obviamente, es una conducta problemática, pero para ellos tal vez no lo sea. Entonces, en sesión vamos a ir viendo en conjunto cuáles son las que van ahí y es el paciente el que elige. ya, entiendo. Muchas gracias. Ah, Muy bien. Ahora continuamos con Sergio. Así que, Sergio, cuando gustes. Hola, buenas tardes, primero que todo, muchas gracias. Súper, hola. súper buena la clase, el seminario, así que muchas gracias. Mi pregunta es con respecto a lo que mencionabas con el trabajo en conjunto con el paciente. Cuando muchas veces uno trata de ser como estar como siempre atento a que algo no le moleste, decirle, no sé, si esto, dame una señal de alerta, si esto, digo, cómo a veces no caer en la condescendencia, y porque muchas veces lo que el paciente quiere es lo contrario, quiere ver como una figura del psicólogo como fuerte, como de alguien en ese sentido que esté como, que le ayude a solucionar los problemas. No digo que está bien, digo que hay pacientes y pacientes. En ese sentido, como que se debe adaptar uno un poquito al tipo de paciente que uno se está encontrando. Y lo otro, si es que el tema de la evitación, si es que hay cosas que en realidad bajo la moral de uno y bajo lo que uno como terapeuta siente que no están correctos, sería necesario enfocarlo cuando, no sé, a partir de lo que quiere nuestro, no sé, paciente y bajo su regla moral, la verdad que él se siente cómodo y no necesita dejar de hacer ciertas actividades, no sé, que para uno pueden ser autodestructivas incluso. Gracias. Ya, con respecto a la primera, eh, nosotros lo que hacemos es validar e ir al ritmo de cada paciente en particular. Cada persona es distinta y nosotros vamos a ir conociendo a la persona y vamos a ir viendo qué ritmo es el que hay que tomar. Ojo ahí con la palabra de condescendiente. Nosotros vamos a estar simplemente validando la experiencia de la persona. No, no es tratar a la persona como que no se la puede. Nosotros vamos a ir viendo a dónde puede llegar y si es que no puede llegar hacia un lugar, bajamos a donde la persona se sienta cómoda, porque el que decide cómo se lleva esto es el paciente, no es el terapeuta. El terapeuta simplemente va a dar una perspectiva diferente, pero el paciente es el principal actor de cambio, no es el terapeuta. Y con respecto a las conductas de que alejan o acercan a una vía significativa, exactamente la persona la que decide, perdón, qué es una vía significativa. Por lo tanto, yo no tengo nada que decir ahí. Menos cuando creo que la conducta pone en riesgo su vida de manera inminente. Ahí sí. Por ejemplo, lo que yo hago en particularmente es que si creo que la persona se va a morir si es que realiza una conducta de manera inminente, le digo que si es que la sigue haciendo yo no lo puedo seguir viendo. Pero si es que no va a atentar contra su vida, bueno, la persona decidirá si es que esa es una conducta que quiere arreglar o no. Claro que nosotros tratamos de mostrarle a través del trabajo qué consecuencia va teniendo el actuar de esa manera. Pero la idea es que la persona haga la conexión de que hay una conducta que le gusta hacer pero que está alejándola. La idea es que la persona sola se vaya dando cuenta de eso a través de nuestra ayuda. ¿Ya? No sé si respondí tus dos Perfecto, preguntas. perfecto. Muchas gracias. Ya, de nada. Bien, muchas gracias. Ahora continuamos con Luis, perdón, y finalizamos con Alejandra. Así que, Luis, voy a activar tu micrófono. ¿Me escucho? Sí, hola, hola. Quería hacer una pregunta sobre la intervención, porque pasa de que yo estoy con una paciente que, claro, ha vivido esto también, como sintomatología ansiosa, depresión y trauma complejo.
Entonces, la tercera sesión, yo le expliqué más o menos como el trabajo del ACT. Y mi pregunta ¿es necesario como hacer como paso a paso como de este Exaflex como para poder llegar al final? ¿O puede ser que mientras ella esté contando algo como de su experiencia de vida que ella quiera hablar de forma súper espontánea, se pueda dar esta relación como de poder aceptar lo que ella piensa o ella está sintiendo? Porque dentro de esta tercera sesión, ella misma hizo una conexión entre lo que ella está evitando y hacia dónde ella está llevando esa evitación, que por ejemplo en la adicción al tabaco. Entonces ella misma decía así como, sé que está mal, sé que no quiero, pero como que igual lo hago y después me frustro y no, y como que termino mucho peor. Entonces yo le hice una pequeña conexión entre lo que es esto, pero de forma muy breve. Entonces mi pregunta es como, ¿debe hacerse como un paso como más estructurado para poder llevar a esto? ¿O también puede ser muy espontáneo? Ya. Una cosita antes de responderte tu pregunta. El modelo es ACT, ¿ya? No le digan ACT, no se les ocurre decir ACT. ACT, claro que son las siglas en inglés, pero también ACT se refiere a lo que es actuar. Esta es una terapia que invita a la persona a actuar hacia una vida que le haga significado. Por eso es importante esa distinción. Y ahora que lo que tú me estás diciendo, el Exaflex representa lo que es la flexibilidad psicológica. Estos procesos como la aceptación, la defusión, etcétera, son procesos interdependientes entre ellos, no se aplican por separado. Uno no dice, acá voy a aplicar aceptación o acá voy a aplicar difusión. Todo funciona junto. Em, Porque finalmente lo que estamos haciendo es flexibilidad psicológica. Y la flexibilidad psicológica implica todo esto. ¿Para qué voy a hacer que una persona acepte sus experiencias privadas que no le gustan? No tiene ningún sentido. A menos que hacerlo ayude a vivir una vida con significado, la vida que esa persona quiere. Porque si no, es masoquismo. La difusión en sí, la difusión implica aceptación, implica yo contexto, implica ir hacia una vida en base a valores. Entonces, lo que es muy importante tener claro es que no hay que aplicar procesos por separado, todo va junto, constantemente, girando toda la terapia. Desde el momento uno nosotros tenemos que tener en cuenta hacia dónde la persona quiere ir, porque si no hay un towards move, no hay una hoja de ruta en la terapia. ¿Respondí tu pregunta, Luis? Completamente, muchas gracias. Pero bueno, de nada. Muy bien, muchas gracias. Ahora finalizamos con Alejandra. Parece que Alejandra ya no quiere hacer su pregunta. Avísame si es que quieres hacerla porque te acababa de abrirte el micrófono, pero bajaste la manito. Aló, aló. Hola Sí, se Alejandra, te escucha. escuchamos. Uy, discúlpenme. Buenas noches. Agradecerte, Francisco, porque me has dado muchísimas herramientas. Llevo 22 años en este oficio, pero siempre se está aprendiendo. Eh, Puedo decir con retrospectiva que me he dado cuenta que en el último tiempo, como la psicología, obviamente, es más asequible, está más popular, en fin, hay más fácil de llegar. Mucha gente sabe lo que le pasó. Gente sabe sus traumas, sus dolores, pero efectivamente están necesitando herramientas que le ayuden a un hoy, a un mañana. Esto del sentido de la vida y en todo este rato que te he escuchado con atención, tengo focalizado a dos personas que atiendo. Yo trabajo para el Servicio de Salud de Arica, en lo que es, obviamente, una asistencia pública, no privada. Entonces, es un joven de 18 y una mujer de 54. Ambos con historias de traumas complejos, ambos con una reactivación en él, que bueno, hay un tema judicial que va a haber que apoyar, pero efectivamente, hasta me diste
te agradezco enormemente porque tengo hasta fundamento para poder respaldar en la defensa oral, porque no las tenía, nunca había ido a un tema de judicial. Pero me quedo con eso, es tan importante nosotros, claro, queremos resignificar, que ellos puedan mirar, ¿verdad? Tener mucha claridad y conciencia, pero a veces sí la tienen. Lo que faltó, lo que les ha faltado, es un lugar seguro, un lugar donde poder, como dices tú, ellos hablar, ellos manifestar a su ritmo, a sus tiempos, y que uno en el fondo, ¿qué le piden? No somos expertos, no hay una receta, pero efectivamente el generarles un espacio de y de acompañamiento ayuda y los alivia tanto, pero yo me estaba quedando como media entrampada en estrategias más acción, por decirlo así, no solo palabras. Y hoy me queda, obviamente, con las ganas de seguir informando, profundizando lo que es el acto. Y te lo agradezco mucho porque en verdad en el trauma o trauma complejo, finalmente yo entiendo que ellos sobrevivieron. Olvidaron, omitieron, evitan. El mecanismo de defensa que utilizan psíquico, pucha, variado, como dices tú, según la edad. Pero es el hoy, el que los moviliza, es ¿qué hago? ¿Qué más? ¿Sobreviví a esa violencia o sobreviví a ese daño? ¿Sobreviví o vivo o me bloqueo o sigo un hoy? Pero han perdido el sentido de vida, de un proyecto vital, de un significado. Es como que anhelan rescatarse ellos mismos de ese que quedó dañado. Y eso, con la charla, con el seminario de hoy, me lo refresca, me invita, me motiva a seguir generando ese espacio de seguro para ellos. Sí, siempre me quedo con que igual les reflejo eh, que ese espacio, en el momento en que están con uno, pero también que se lo lleven ellos a sus lugares con ellos mismos, porque quizás no va a haber otros lugares tan seguros. A veces vuelven a la casa donde hay agresores o donde hay recuerdos, ¿verdad? Entonces, a veces les hace más mal, pero en ese espacio que tú con los ejercicios que van a ir adquiriendo, o con acciones concretas, van a ir alcanzando al menos esa sensación de que el miedo no se los coma, que puedan estar tranquilos, porque eso es lo que más los moviliza. Yo te agradezco mucho el tema, el seminario, se nota que sabes harto y bueno, voy a tratar de hacer el curso para aprender más estrategias, que a veces es lo que más falta, cómo aplicar el conocimiento, porque eso lo tenemos, pero nos falta generar los espacios que ellos lo hagan, que ellos puedan vivenciar, porque la mente no siempre va a resignificar, es el cuerpo el que necesita un alivio, un lugar de pausa, de no sentirse amenazados. Gracias. Gracias a ti, Alejandra. Como bien dice, las personas que pasan como por una experiencia traumática o trauma complejo, muchas veces terminan viviendo en una posición como de sobrevivir, constantemente alertas, defendiéndose, preocupados de lo que les puede pasar, y dejan de vivir de la manera que quieren vivir realmente. La idea de esta terapia es lograr eso, no sobrevivir, vivir, que tengan la vida que quieren tener, que puedan ser las personas que quieren ser con la historia que tienen, con las experiencias que han pasado y con sus traumas. Así que bien, qué bueno que haya servido. Vale, muchas gracias Francisco por la presentación. Ha estado todo muy interesante. Aquí varios comentarios de agradecimiento por este seminario, todo muy claro, interesante, también por las herramientas. Así que eso, y le invito a dar algunas palabras finales para dejar invitados a los participantes al curso. Ok, muchas gracias a todos por haber estado acá. A los que vayan a estar en el curso
Nos vemos el viernes.